Ahora sí. Bueno, en este espacio vamos a debatir sobre los últimos actos legislativos que dan lugar a las 5 últimas reformas en la Constitución de 1991 hasta el mes de julio del 2025, con un enfoque especial en los acuerdos de la paz en La Habana, incluido la etapa del Fast Track. Bueno, yo parto de una idea clara. Las reformas constitucionales recientes en Colombia no son improvisadas, responden a tres frentes muy concretos: lo fiscal, la paz y la reorganización del territorio. El problema es que mucha gente las analiza por separado, cuando en realidad hacen parte de un mismo proceso. Sí, pero decir que no son improvisadas suena muy optimista. Muchas veces parecen respuestas reactivas a presiones políticas. Mire lo de la mesada 14 para la fuerza pública. ¿De verdad eso estaba alineado con la sostenibilidad fiscal? Pero es que tampoco se puede ignorar un sector como la fuerza pública. Hay compromisos del Estado que no se pueden simplemente desconocer. Sí, pero ahí es donde está el choque, porque mientras se cumplen esos compromisos, hay otros sectores que siguen esperando. Entonces, el problema no es solo lo fiscal, es de prioridades. Exacto, y eso termina afectando la percepción que tenemos del concepto de justicia, porque la gente empieza a sentir que el Estado responde más rápido a unos que a otros. Pero tampoco se puede gobernar solo con percepciones. Hay decisiones que son necesarias aunque no sean populares. Sí, pero si las decisiones no se entienden, pierden legitimidad. Y eso es clave en cualquier reforma. Ahora miremos el caso de Medellín como distrito de ciencia y tecnología. Eso suena muy bien en el papel, desarrollo, innovación, pero en la práctica, ¿a quién beneficia realmente? Beneficia al país en general. Ese tipo de reformas buscan dinamizar la economía. Sí, pero es una teoría, porque en la práctica muchas veces esos beneficios se concentran en una sola parte. Estoy más de acuerdo con Albani. Ahí sí no hay políticas claras de inclusión. Ese tipo de proyectos pueden ampliar la brecha en lugar de reducirla. Ah, pero entonces la solución es no hacer nada, porque cualquier reforma puede generar desigualdad si se implementa mal. No, la solución es diseñarla de una mejor manera, no asumir que el crecimiento económico automáticamente soluciona todo. Y miren que eso pasa con la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Se vende como una solución de coordinación, pero muchos municipios sienten que pierden autonomía. Pero es que sin coordinación tampoco se puede avanzar. El país necesita integrarse más territorialmente. Sí, pero una cosa es coordinar y otra es centralizar decisiones. Ahí hay una línea muy delgada. Y ese es el problema. Muchas reformas se presentan como técnicas, pero tienen un impacto político enorme. El mejor ejemplo de ese choque es la prisión perpetua revisable. Tenía apoyo ciudadano, pero la Corte la tumbó. Porque iba en contra de principios constitucionales. Eso es lo que mucha gente no quiere aceptar. Pero entonces, ¿qué pasa con la voz del pueblo? ¿Se ignora? No, claro que no se ignora, pero tampoco puede estar por encima de los derechos fundamentales. Ahí está el equilibrio difícil. Exacto. La Constitución está justamente para poner límites, incluso cuando hay presión social. Y todo esto se conecta con el acuerdo de paz. El Fast Track fue muy criticado, pero permitió avanzar en un momento clave. Sí, pero también recortó el debate democrático y eso tiene consecuencias. Era un momento excepcional. No se podía aplicar el mismo ritmo de siempre.
Ese es el argumento, pero también dejó la amarga sensación de que algunas decisiones se impusieron. Y esa sensación es importante porque afecta la confianza en el proceso. Pero sin ese mecanismo probablemente no habría avance. Hay que ser realistas. O habría sido un proceso más lento, pero con más legitimidad. ¿Por qué hacerlo más lento si se caía todo? Ahí está el dilema. Rapidez versus legitimidad. Y Colombia terminó pagando un poco el costo de esta decisión. Además, el acuerdo de la paz no es cualquier cosa. Está tocando temas muy sensibles como la tierra y la participación política. Precisamente, por eso era urgente implementarlo. O precisamente por eso debía discutirse más. Las dos cosas son ciertas. Era urgente, pero también requería más consenso. Y ahí entran los intereses, porque muchas de esas reformas afectan directamente a sectores con poder. Claro, y esos sectores no se van a quedar quietos, por eso hay tanta resistencia. No es solo la resistencia, es una lucha por mantener privilegios en muchos casos. Pero tampoco se puede reducir todo a eso. También hay preocupaciones legítimas. Chicas, hablemos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es clave en el acuerdo, pero también una de las más criticadas. Porque mucha gente siente que no hay castigo suficiente. Pero es que no se busca castigo tradicional. Ese no es el objetivo. Pero es que la justicia transicional funciona diferente. Si se aplicara justicia ordinaria, muchos procesos ni siquiera avanzarían. Es ahí donde está el Exacto, problema. No todos están de acuerdo con ese tipo de justicia. exacto. Se prioriza la verdad y la reparación. Y ese es uno de los mayores retos del proceso. Sí, pero ese no siempre satisface a las víctimas. Además, la implementación ha sido muy desigual. Hay avances, pero también muchos retrocesos. Porque depende mucho del gobierno que está en el poder. No hay continuidad clara. Y eso debilita todo el proceso, porque lo que un gobierno impulsa, otro lo frena. Eso también muestra los límites de la institucionalidad. Y ahí se puede mencionar un punto clave. Las instituciones no cambian de un día para otro. Exacto, hay una inercia muy fuerte. Todo está condicionado por lo que ya existe. Por eso muchas reformas no logran el impacto esperado. En el caso de la reforma rural, eso es clarísimo, es fundamental, pero avanza muy lento. Porque tocar el tema de la tierra, que es uno de los más sensibles en Colombia. Y porque implica cambiar estructuras históricas. Lo mismo con la participación política. Incluir nuevos actores genera incomodidad. Sobre todo en los sectores tradicionales. Pero es necesario si se quiere una democracia más amplia. Al final, lo que vemos es que la paz no es un proceso lineal. Ni rápido. Ni sencillo. Es un proceso lleno de tensiones. De avances y retrocesos. Y de conflictos que no desaparecen, sino que cambian. En conclusión, las reformas que sí hay intentos de cambio, muestran que sí hay intentos de cambio. Pero también esos cambios están lejos de ser fáciles. Y que sin voluntad política y participación social no va a funcionar. Porque al final no basta solo con aprobar las reformas. Y es ahí donde Colombia tiene el mayor desafío. Hay que hacer la realidad.